Fernando, vos dijiste que hablar de suicidio te salvó la vida. Hablando, seguramente no solo salvaste tu vida, sino que también debes haber podido salvar a otras vidas, porque muchas personas al escucharte se pueden haber identificado, se pueden haber dado cuenta de lo que les pasaba, de lo que estaban sintiendo amigos o familiares cercanos, se deben haber sentido menos solas. Por lo tanto, qué importante es que podamos seguir hablando. Y por eso este encuentro, para seguir poniéndole palabras a este tema que parece tan difícil de abordar y que tanto cuesta nombrar. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que en el área de salud mental de por sí ya no hay no tanta difusión, no es algo que a nivel social sea como interesante. Y lo gracioso es que por lo general lo que interesa de la psicología es lo que por lo general es a lo que menos se dedican los profesionales cuando terminan su carrera. A la gente le encanta ver series de, por ejemplo, Jeffrey Dahmer o esto de asesinos que están eh, vistos desde un lado psicológico, en el cual te cuentan el por qué hicieron sus actos. Eh, También está el lado de cómo criar a los hijos o cómo es cómo se pueden utilizar herramientas pedagógicas para a criar a los hijos de una mejor manera. Y todo esto es información que puede aportar la psicología como materia, que es re interesante, no digo que no, sino que lo que mi propuesta viene a decir, digamos, es, hay cosas que las obviamos por el simple hecho de que son tan casuales que no nos damos cuenta. Y la verdad que estaría bueno sacarlo a la luz a eso, porque eso es algo muy loco que me he encontrado después de este fenómeno de la charla TED, es que mucha gente, que yo estoy agradecido totalmente por el hecho de que puedan abrirse conmigo y quieran contarme las cosas a mí, yo no tengo ningún problema, pero sí me di cuenta de que la gente tiene más confianza con un pibe de 20 años que contó su historia arriba de un escenario que con un profesional tal cual, o sea, alguien que está preparado para hacer eso. Que no digo que esté mal, solo digo que a mí me parece re loco, porque yo también empecé así, y me parece re loco a nivel social y global que suceda eso, ¿no? Es como raro. Y esta propuesta de poder hablar, de poder charlar estos tipos de temáticas, me parece que abre también un poco la idea de que también es interesante hacer desde tu poco conocimiento, porque cuando yo empecé toda esta movida, eh, medio que no tenía idea de qué iba a estudiar, ni si me gustaba la psicología. Empecé porque me di cuenta que había una problemática. Y la empecé, la logré concretar en su momento. Y hoy en día, gracias a todo lo que yo y mis cercanos y la gente que me ayudó se movilizó, hoy en día un poquito es más visible. Se Claro. aportó un poco, un grano de arena. Vos partiste de contar tu historia personal, que no es poco. Con eso lograste Exactamente. captar esa confianza, porque quien escucha a alguien hablar de su propio sufrimiento despierta en el otro eh, una identificación, o despierta una empatía que ya genera un canal distinto. Vos pensaste en el suicidio desde muy pequeño. ¿Cómo es eso, Sí, Fernando? sí, sí, la verdad que yo tuve mis primeras ideas suicidas de muy chico, a los 12 años, Ujú. eh, y empezaron por bullying, la verdad. Eh, el mismo bullying me hacía pensar que era distinto, que era el raro, digamos, de mi grupo de la escuela, de mi curso, y eso fue lo que me hizo aislarme a mí mismo y cada vez autocensurarme y autoflagelarme mentalmente, por decirlo de alguna forma, más. Ujú. Y eso es lo que a raíz de eso salieron mis pensamientos suicidas. De si yo soy el que está mal en el mundo, ¿para qué estoy acá? Esa fue como la semilla que se plantó en mí para después empezar a tener pensamientos suicidas. ¿Qué era lo diferente en vos? Lo diferente en mí es que yo, a la inversa
muchas personas. Eh, Tuve la suerte de que, yo les digo casualidades, no sé si son casualidades o es el destino, o no sé cómo será, pero para mí son casualidades, de Ajá. que tuve gente en el momento de que lo pensaba. En el momento de que estaba a punto de concretarlo, un Ujú. amigo me pasaba a buscar, un familiar venía y saludaba, eh, no, mi psicólogo justo sacaba el tema de cómo estás, o ese estilo de- de cosas pasaban, y tuve esa suerte, que Claro, pero muchas otras personas no tuvieron. en un momento vos te diste cuenta que eras un chico triste, ¿no? Así te Ujú. definís. ¿Qué te Sí, hizo sí. dar cuenta que eras un chico triste? Cuando me empezaron a hacer reconocer los que tenían alrededor Sí. de que no, de que yo no estaba mal, o sea, yo no estaba mal en el sentido de que yo no era el raro, yo no era el excluido, no estaba mal cómo pensaba y qué me gustaba. Y eso contrajo decir, pará, si yo estoy, yo no estoy equivocado, ¿por qué estoy triste? Si yo todo el tiempo que estuve triste fue porque yo era el error dentro de la sociedad, ¿no? Mm. Entonces eso me sembró la semilla de decir, ¿por qué tengo que estar triste de algo que de algo que no manejo yo? Si no le agrado a los demás o a cierto grupo de los demás, no tengo por qué preocuparme. Eso es problema de ellos, no es problema mío. Y un poquito así fui como ganando una guerra personal contra el Fernando que se odiaba porque los demás lo odiaban y el Fernando que estaba empezando a dudar si realmente se odiaba o era algo que se le había metido en la cabeza porque los demás lo odiaban. Entonces fue como ahí como el primer impulso a decir, che, ¿qué pasa acá? Claro. ¿Por Eh, dónde pasaban tus intereses en ese momento de tu vida? ¿Cuáles eran tus gustos, tus eh, elecciones? ¿Qué te separaba ahora, del... ahora yo sería lo que es normal en la sociedad porque todo el mundo lo hace y porque Ajá. todo, por lo general, eh, lo tiene, y todos los pibes de mi edad lo suelen hacer y más chicos también. Pero en ese momento, si bien soy un pibe joven, también transité al estar en un pueblo chico y, bueno, y no tener la economía como para sustentar eso. eh, que no era pobre, pero sí éramos de clase media, y el interés que yo tenía era los juegos de computadora, todo lo que era tecnología. eh, Siempre me gustaron mucho los juegos de video, más que el deporte en general. Eh, Me gustaban mucho las historias de fantasía, por ejemplo, el jugar los juegos de mesa, de rol, ese estilo Ujú. de cosas que eh, mucho tiempo atrás se los denominaba como freak o lo que sea. Eh, Eso me gustaba a mí. Eh, Ajá. Era básicamente lo que se supone que era un nerd, pero con malas notas en la escuela. La única Ajá. diferencia. En contraposición Eh, a qué gustos del resto de tu grupo, ¿por dónde pasaban claro, los ahí viene. intereses de los demás? Claro, ahí viene, porque al resto, por lo general, le gustaban, que justamente en Argentina es mucho más arraigado, que no creo que tenga nada que ver con lo que me pasó a mí, pero sí es verdad que los demás les gustaba mucho el fútbol, los deportes. eh, Evidentemente los deportes y el fútbol no son culpables, ¿no? Yo considero que todas esas actividades, por lo general, si están bajo un club, te enseñan muchos valores. Pero sí, esos eran los gustos que tenían el resto. Nada de, o sea, nada que ver a los míos, nada de estar en un universo paralelo en el cual no estás viviendo tu vida, sino que jugar al fútbol, hacer deporte, salir a fiestas con amigos, ese tipo de cosas, que particularmente a mí como tal no me gustaron hasta que después tuve un grupo de amigos en los cuales ya ahí sí podía hacer deporte, con gente acompañado, eh, podía salir de joda con amigos, y ahí ya ahí Ujú. sí, ya me empezó a gustar más. Un grupo en el que te sentiste más cómodo, en el que fuiste logrando tener Exacto, un espacio de pertenencia. exactamente, sí, sí, exactamente. A Sí, partir de ya, algo particular, Fernando, ¿te sentiste cómodo con ese grupo?
Digamos, este Claro, nuevo yo grupo, ¿de qué considero que manera te dio lugar? yo considero que es porque eran, yo siempre digo lo mismo y entre nosotros podemos con eso, que éramos los raros, todos unidos en un solo espacio. Eran los que, por lo general, en nuestro pueblo no éramos muy comprendidos. Nos juntamos en un mismo grupo de amigos y hicimos la nuestra, a nuestra manera, eh, y sin que nos importara lo que decía el pueblo. De hecho, nosotros hacíamos una disciplina que se llama parkour, Ujú. que básicamente es llegar a un punto al otro saltando distintos obstáculos y lo más rápido posible, ¿no? Y Ajá. yo, bueno, en la charla cuento de que esto era una disciplina como saltando de techo en techo, pero es como para, para agigantarlo, digamos. En realidad no era que saltábamos techo en techo, saltábamos, con suerte saltábamos no sé si en la ciudad hay, pero en los pueblos suele haber lo que se llama garraferos, que es como el- la parte donde se ve la conexión de gas de Sí, las donde se casas. guardan los Entonces tubos de saltábamos gas. exactamente. Ese tipo de cosas saltábamos o íbamos a, no sé, a construcciones abandonadas que nadie les importaba y estábamos Ujú. ahí practicando trucos. Y la verdad que llevar, eso es otra cosa que no nombro en otras entrevistas y que realmente ahora me estoy dando cuenta de que, o acordando en realidad, de que me benefició mucho fue tener una Ujú. disciplina en la cual, evidentemente, para hacer todos esos trucos no puedes empezar de cero a saltar 10 metros de distancia. Entonces Claro. tenés que ir preparándote. Eh, y creo que esa disciplina, el tener una rutina, por eso digo, el deporte no creo que haya sido el problema, sino que no coordinaba con los grupos que hacían eh, cada deporte, ¿no? Porque bueno, en el parkour también se tiene una disciplina bastante dura, y este grupo de amigos, antes de que yo hiciera cualquier locura de saltar, como digo, de techo en techo, me dijeron, pará. Primero 10 flexiones, 20 sentadillas y todo eso, y te va preparando para que tu cuerpo resista lo que es el mismo deporte. Tuvieron un Por gesto suerte de también hice. cuidado, tuvieron un Exactamente, sí, gesto de sí. cuidado con vos. Claro, claro, porque imagínate que, claro, vos los veías saltando y decías, ah, yo también lo quiero intentar. Que ibas a romper la cabeza más que seguro. Porque es un deporte que, bueno, sí, como todos los deportes, ¿no? Como toda actividad física puede tener su peligrosidad. Ujú. Y más este que dependés tanto de tu cuerpo y la coordinación que tenés y tus límites aprendidos. Eh, Porque, claro, en los videos que ahora son bastante famosos, los videos de parkour en donde se ve gente saltando y haciendo piruetas, vos lo ves y decís, qué increíble, cómo se animan a eso. No, lo que pasa es que esos chicos entrenaron más de 15.000 veces la vuelta para atrás en el aire en una colchoneta. Y después le Claro. hicieron en lo que es una calle. Y Hablas de que eso me ayudó hubo mucho. una preparación, hubo cuidado, hubo espacio para el aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje seguramente también hubo espacio para el error. ¿Esto fue Exactamente, sí, así? totalmente, Ah, totalmente, sí, sí. Encontrarme con fracasos tan seguidos, eh, sí, con mini fracasos que eran, oh, no puedo hacer este salto, o no me sale tal truco. sí. Eso así, mínimamente, me ayudó mucho, porque para mí nada era, para el Fer que estaba triste y que se odiaba, nada era posible. O sea, no había algo en Ujú. lo que yo fuera bueno o en lo que, o en algo que yo pudiese lograr como tal. Eh, y por suerte, con chocarme con tantos los errores y decir, lo quiero Sí. seguir intentando, ese lo quiero seguir intentando se transformó en mi forma de pensar en general. De Fuiste bueno, ganando confianza. exactamente, con Y esto de la disciplina, del espacio, de nuevos amigos, de poder hacer, fui formando un poco lo que la gente en común le dice carácter. claro. Fui formando mi Fernando, propio ¿qué carácter. pasaba cuando te equivocabas o cuando algo no salía? ¿Cómo reaccionaba el grupo, este nuevo grupo? En ese sentido, lo que me ayudó también mucho es que el parkour es una disciplina que es muy de compañerismo, pero muy Ujú. individual. Entonces,
todo lo que vos te propongas va a ser logro tuyo, solamente tuyo, y todos los errores que vos tengas también van a ser solamente tuyos. No es como que en un partido de fútbol dependés de 10 pibes más, por ejemplo. Ajá, Eh, en el parkour no tanto. En el parkour vos podés recibir, che, dale, vos lo podés hacer, pero si vos muy adentro tuyo no tenés la confianza, no te va a salir. claro, Capaz que tu capacidad de física sí, pero si tu confianza no está, no vas a poder lograrlo, porque te vas a arrepentir antes de saltar, porque lo que sea. Entonces, eso es como que te va impulsando. Al claro, principio, ciertos trucos los haces eh, sin razonar, sin pensar, las ujú, haces porque decís, me gusta esto, y te mandás a hacerlo sin saber lo que te puede llegar a pasar a veces. Y otras veces como que lo vas razonando y decís, epa, pará, acá me puedo llegar a lastimar fuerte, voy a tratar de pensarlo, ver si realmente lo puedo hacer. Y como que eso de pasar tiempo pensando en cómo planear el hecho de hacer las cosas bien, me ayudó a esa misma forma de razonamiento a llevarla a mi vida personal en general. claro. Eh, eso es Y lo que... hay algo importante que queda entre líneas en todo esto, que es que no ha sido juzgado por Ujú. esos errores o por esas vueltas e intentos reiterados hasta ganar la confianza necesaria, ¿no? Que a diferencia de otro momento del cual vos venías, Exacto, en el que te señalaban o te juzgaban por no compartir lo exacto. mismo, acá había espacio, no solo para explorar lo propio, sino para Ujú. también crecer y ganar en confianza desde el error. Y esto es muy importante Sí, sí, resaltarlo, porque en tu caso obvio, obvio. fue esta actividad, el parkour, pero puede darse en cualquier otra actividad, ¿no? Obvio, exacto, es lo que yo digo. Puede darse, a mí no se me dio en otra actividad, pero puede darse completamente en cualquier otra actividad. Yo siempre comparo el fútbol porque, bueno, es lo que digo, no tiene la culpa el Ujú. deporte, sino justamente los grupos Sí, que están en ese momento haciendo ese deporte, ¿no? Eh, el fútbol en los pueblos chicos de acá, de Argentina, por lo general es muy fuerte. En el país en general es muy fuerte. Por eso yo siempre nombro el fútbol, porque es lo más sí. referente a que la gente entienda En de lo que es general, si un no, deporte claro, normal a lo que no. si no Pero te sí, gusta el yo también he fútbol, visto, es un tema, ¿no? Si no te gusta el fútbol, es un problema, algo sucede, hay sí, algo raro. sí, Y yo también soy del interior, lo entiendo a esto y lo he vivido. Y cuando llegué a la ciudad de ujú, La Plata me encontré con que, además de lo del fútbol, se le suma el rugby. Si en La Plata sí, no te gusta el rugby, o no practicas rugby, o no sabes de rugby, ujú, sucede lo mismo que con el fútbol en el interior. Y ujú, esto exacto, sí, sí, causa muchísimo dolor. Y hay muchas personas, muchos chicos, que quedan en ujú, esa posición en la que vos estabas, de juzgamiento, de autoculparse, de cuestionarse exacto, a sí, sí mismos si están en lo cierto o están en el error, de quién es el claro. error, si de ellos o de los otros, y Sí, terminan sí, y además, por aislarse, por perder valor en sí mismos, ¿no? exacto, sí, sí. Y además que, volviendo a esto de que no es, recalcar de que no es el fútbol, también en su momento pasaba que yo no me daba cuenta en ese momento porque estaba triste yo, pero después me fui dando cuenta de que en su momento había muchas chicas que también querían hacer fútbol, pero en mi Ujú. pueblo no se les dejaba hacer fútbol porque Claro. no, porque son chicas y no pueden Ujú. hacer fútbol y su deporte es el hockey o Claro. el vóley Sí, con él. el vóley. Entonces, esas chicas también se sentían mal por no poder ingresar a un grupo y ser Ujú. parte de un grupo porque no la dejaban solamente por el hecho de ser chicas. Hoy en día, por suerte, mi pueblo cambió bastantes actitudes. Si bien veo que hay muchas cosas que tiene que mejorar, considero que también mejoró en muchas otras que antes no había mejorado. Eso es algo que también, porque siempre, hace poco volví al pueblo y medio que me junté con gente y eso y me decían, ¿cómo le das al pueblo? ¿Cómo? Y la verdad es que, claro, o sea, yo no es que critico mi pueblo, es mi pueblo y lo quiero tanto de que a mí me gustaría que mejore en lo que creo que le hace falta mejorar, ¿no? Ujú. Eh, y no es que le busco
como la quinta pata del gato a que qué es esto lo malo del pueblo, sino que No. me gustaría que mejore. Es tu pueblo Sí como, recalco las como buenas una cosas que tiene, pero representación social, ¿no? Es algo que exacto, ocurre exacto, sí, sí, en mayor o menor escala en el lugar en el que uno está, ¿no? Entonces, es tu muestra exactamente, sí, social, por eso hablas de tu pueblo, lógicamente, es tu lugar, exacto, es sí. lo conocido. Fernando, cuando vos pensabas en terminar con tu vida, cuando pensabas en el suicidio, Ujú. ¿era realmente terminar con tu vida? ¿Era terminar con la tristeza? ¿Era terminar con las agresiones que recibías? ¿Con qué querías terminar? Y mirá, o sea, yo comparé mucho tiempo mi sensación de querer morir con el hecho de, que es muy común en personas que tienen estos pensamientos, en querer dormir eternamente. Lo mismo que te pasa cuando dormís, que es como que se destelle, que se borre eh, algo en mí, como que como pasar de un día al otro rápido, así, que pase. Eh, y terminé concluyendo que la solución era esa, era morir, digamos. Pero Ujú, considero que lo que yo quería como frenar un poco era ese agobio que tenía de mí mismo, de, porque ya llegó un punto, en el punto más crítico en el que estuve fue en el cual no solo me molestaban fuera de mi casa o en la escuela, digamos, en la calle, por decirlo así, sino que era yo el que o sea, en mi casa también, porque era yo el que me torturaba. Entonces, cuando ya no podía controlar eso, de que hasta yo mismo me torturaba por todos estos pensamientos, ahí fue como decir, no quiero más, no quiero más nada, ya no me llena, no tengo hambre de nada, ujú, no me interesa nada. Y al no interesarme nada, la única solución que veía era esa, era quiero morir. Quería acabar, digamos, un poco con el constante acoso que tenía de mí mismo. Digamos. Es raro de explicar, pero creo que es lo con el mejor que te puedo decir. sufrimiento, que es súper Exacto, sí, sí. importante aclarar esto, porque muchas veces surge esta confusión, ¿no? Es un límite tan delgado Ujú, y se está tan triste y se está tan vulnerable que cuesta poder discernir. Y con lo que se quiere acabar generalmente es con el sufrimiento, no con la vida en general, ¿no? No con la ujú, propia vida, exactamente. sino con la vida de esa manera, porque no se le Exacto, encuentra la exactamente. alternativa. Y ahí el valor Exacto. fundamental de ese superpoder que vos nombrás de esta manera, y me encantó, que es el poder hablar, ¿no? Porque cuando uno Ujú, empieza a hablar, empieza a generar grietas de permeabilidad para que nuevas alternativas surjan, con nuevos pensamientos, con nuevas ideas, o estas actitudes de cuidado del otro, ¿no? Hacia uno mismo. Eh, exacto, sí. qué bueno poder hablar. El poder generar un lenguaje en general. No solo el hablar de como tal, el habla oral, digamos, sino el hecho de poder hacer un lenguaje, porque hay mucha gente que, no, obviando, evidentemente, personas que tienen discapacidades como ser mudos o ser sordos, y por eso no pueden hablar, no me refiero a eso, sino que hay mucha gente que no habla con el habla, ni con el habla oral, ni con el habla escrito. Hay mucha gente que es muy buena dibujando, hay mucha muy buena generando música, tocando la guitarra, y eso también puede ser es re loco lo que voy a decir, pero también puede ser una manera de hablar. Hay melodías que no te transmiten lo mismo que una melodía distinta. Y en ese sentido también creo que el poder expresar era lo que quería decir, era como el poder de poder largar lo que tenés adentro para convertirlo en otra cosa. Eh, Medio que lo hicimos en la charla, justamente dijimos hablar como un superpoder, porque era más, como se podía visualizar más o entender mucho más de lo que quería explicar. Pero sí, en realidad era el esto de poder expresarnos, poder decir lo que tengamos ganas de decir sin que nos afecte lo que el otro nos Ujú. diga, y poder generar algo bueno, un producto, digamos, de lo que a nosotros nos pasa. Tal Porque cual. me he cruzado con mucha gente de mi edad,
que me dice, a mí no me sale eso, no me sale ni hablar, no me sale cantar, no me sale nada de ese sentido, pero son buenísimos guitarristas, son buenísimos dibujantes, eh, y es increíble cómo te transmiten con una sola palabra o con lo que ellos sienten en un dibujo o en una canción. En tu caso En es ese sentido, el rap, ¿verdad? en mi caso sí, ahora estoy medio alejado del rap, pero sí, me usé mucho la herramienta del rap para Y poder salir también. he escuchado y leído algo que me parece que viene muy al momento, que es un rap que es tuyo, que es de tu autoría, y que dice en Sí. un párrafo, si en la noche las estrellas se apagaran, solo quedaría un oscuro vacío. Por eso habría que escucharlas, no dejarlas morir en silencio. Ujú, Me pareció fantástico esto que hiciste, porque partís de la escucha, ¿no? Que lo ujú, seguís diciendo en ese rap. Pude empezar a hablar porque antes fui escuchado y hoy no paro de rapear ni con los labios pegados. Entonces, ujú, qué importante reconocer esta necesidad de ser escuchado, esta ujú, necesidad obvio, obvio. de que haya otro que aloje lo que a uno le está pasando. Exacto, sí, sí, completamente. Lo que yo me di cuenta mucho tiempo adelante de eso fue que es muy importante el hecho de hablar, o sea, vamos a decir hablar, ¿no? Se entiende que es expresarse, ¿no? Ujú, Pero es muy importante hablar porque quieras o no quieras, hablando en general o expresándote en general, a alguien le va a llegar. Inevitablemente, por más de que vos no quieras, por más de que vos hasta resguardes, de hecho yo, por ejemplo, en ese sentido yo tengo otros temas en YouTube, pero nunca los saco a la luz porque la verdad que esos temas son escritos que son para mí, ujú. eh, los hago por idea propia, entonces no me interesa mucho que le llegue a la gente, ni hago como spam de eso, pero inevitablemente a alguien le llega. Hubo mucha gente que encontró mi canal de YouTube después de la charla y sin que yo haya promocionado mi canal de YouTube ni nada. Y te das cuenta de que el que quiere, el que habla, al fin y al cabo alguien lo va a terminar escuchando. Entonces, en ese sentido, es importante tanto escuchar como hablar, pero considero que para alguien que está en esta situación que estuve yo, eh, lo importante es hablar, hablar a lo que sea. ¿Cómo sucedía la situación familiar cuando vos estabas triste? ¿Qué pasaba en tu familia? ¿Podían advertirlo? ¿Tus amigos podían darse cuenta? ¿Esto lo vivías vos en silencio, en soledad, sin que le demostraras nada a tu entorno más cercano? Porque muchas veces es muy difícil reconocer en el entorno familiar cuando uno de nuestros seres queridos eh, está mal, Sí, sí. ¿no? Porque no nos Sí, gusta verlo completamente. mal. Entonces, Obvio, obvio. negamos muchas veces el malestar del otro por la angustia que nos causa a nosotros A mismos. nosotros mismos. Ujú, Exacto, sí, sí, sí. En ese sentido, me pasó exactamente lo mismo. Yo no es que era un pibe recontra charlatán ni nada, sino que era bastante introvertido de niño también. ujú, Entonces no se notó este cambio de introvertido a más introvertido, sino que fue algo como dijeron, bueno, es normal. Sí se empezaron a dar cuenta en otro momento, fue que yo mejoré un poco, en el cual no, tuve un cambio de como medio de personalidad por el hecho de que yo pasé de tener, yo siempre lo digo de esta manera, está muy mal dicho de esta manera a nivel eh, académico, pero porque, yo pasé de tener tristeza a tener odio. Y eso fue lo que a mí me ayudó a ajá, salir de la depresión. No aconsejo que empiecen a tener odio, sino que lo que a mí me ayudó personalmente fue cambiar la tristeza por odio. A mí me ayudó el hecho de empezar a ser rebelde, empezar a... Tuve en la cabeza la idea de, para, yo no soy el error, entonces el error es el mundo. Esa fue la conclusión de la pregunta que yo me había hecho al principio. Y entonces, si el mundo está mal, yo voy a ser el que lo cambie, y a mi manera. Y esa rebeldía, ese odio que le agarré a todo el mundo, te digo, o sea, fue algo muy significativo en mí, porque era un pibe que podías decirle cualquier cosa o hacerle cualquier cosa que
no le molestaba o sabía entender el por qué se lo estabas haciendo, o se imaginaba un por qué que se lo estabas haciendo. Pero bueno, cuando tuve este cambio de decir, yo no tengo la culpa, la tiene el mundo, y yo voy a hacer sufrir al mundo de la misma forma que yo sufrí todo este tiempo, ahí se empezaron a dar cuenta, porque ahí fue donde yo me empecé a quejar mucho, me empecé eh, bueno, me escapaba de mi casa, o en ese estilo de cosas que a esa edad es Que como fue el normal, modo de se dice. hacerte notar, fue el modo de visibilizar lo Exactamente, que te estaba pasando. Decime una cosa, exactamente. ese enojo duró un tiempo Sí, acotado, sí, no se duró, creo extendió. que a lo largo de un año o dos me parece que habrá durado ese Claro. odio, en el cual Lo fue pudiste transformar y hoy por hoy exacto, sí, sí, lo modificaste en acciones positivas que sí cambian el mundo, pero cambian el mundo de un modo exacto. positivo. Claro, claro, en ese momento no era, mi idea no era cambiarlo, era destruirlo al mundo. Ahora, hoy en día es más cambiarlo, tratar de transformarlo de una mejor manera. Pero sí, en ese momento pasé yo, entre amigos y esas cosas, siempre jodemos, porque yo parezco siempre me dicen en joda que parezco un personaje de rol, de estos juegos de rol, que es un antihéroe. Porque viste que por lo general, como Deadpool, por ejemplo, que hace cosas buenas y al mismo tiempo hace cosas malas. Bueno, yo tuve también esa etapa de antihéroe, en la cual quería destruir, era completamente malo, por decirlo así, y hasta el punto de decir que me arrepiento totalmente y he tratado de pedir perdón a lo largo de la vida, pero buscaba hacerle el mal a la gente a veces. O sea, llegué a ese punto de decir, eh, vos que me trataste mal, te voy a hacer sentir re mal también, que está Ujú. terriblemente mal eso. Y no lo he dicho en otra entrevista porque creo que es medio raro que lo diga, pero sí, en ese sentido, también en su momento busqué hacer las cosas mal y vi que tampoco funcionaba, que no cambiaba el mundo de esa forma. Entonces, también es por eso que hoy en día estoy haciendo lo que hago de otra manera. Bien. Fernando, hubo un momento para vos que fue revelador y tuvo que ver con la figura de una profesora en particular. ¿Recordás Sí, eso? ¿Lo sí, querés contar? sí, sí, mi profesora Mechi, que hasta el día de hoy le sigo pidiendo consejos y cómo seguir con todo esto. Eh, una profe que, por suerte, además de que quería que todos los chicos supiéramos las bases de la literatura y podamos utilizarlas en nuestra vida de futuros adultos, también quería que tuviéramos, con lo que ella podía brindarnos, valores Ujú. a nivel, eh, y que también lo pudiéramos utilizar como adultos. Y por suerte, esta misma profesora no solo le gustaba relatar cosas, sino que también le gustaba mucho escuchar. Y se dio la casualidad, que para mí sigue siendo toda una casualidad, eh, de que, bueno, justo el tema abordado en ese año era la tragedia. Y nos dimos cuenta en el mismo grupo de compañeros, porque yo cambié de colegio, eso me olvidé de mencionar, que yo del colegio al que iba, cuando conocí a mis amigos, empecé a hacer parkour y todo lo demás, tuve la fuerza, en este momento de rebeldía un poco, de decirle a mi familia que me quería cambiar de escuela, que no Ujú. aguantaba más la escuela y que me quería cambiar. A todo esto también mi familia me ofreció ir al psicólogo y empecé a ir al psicólogo. Entonces ya un poco estaba bastante mejor, ya no estaba ni enojado ni triste. Sí tenía mis bajones repentinos, pero me mantenía mejor de lo que estaba. Me cambié de colegio, en este colegio me encontré con esta profesora y bueno, tuvimos que estudiar tragedia y nos dimos cuenta que en muchas obras literarias siempre se trataba del suicidio. Romeo y Julieta, Edipo Rey, o por lo menos la autoflagelación en el sentido de eh, lastimarse y ese tipo de cosas. Eh, y nos dimos cuenta de que, bueno, nada, que en la literatura pasaba mucho de esto de que había personajes o había historias que te contaban una historia trágica en la cual el fin era el suicidio. Y nos pusimos a pensar eso, ¿no? Porque también salió un poco de por qué, que es algo que nombro también en la charla,
en la cual digo que un compañero gritó que por qué en todos los libros se terminaban matando los personajes. Ujú. Y también se sembró esa duda en el curso. Y como en esta semana, nosotros teníamos, si no recuerdo mal, literatura 2 veces a la semana. Teníamos 3 horas a la semana, en 2 días distintos. Eh, y bueno, nos dimos cuenta de que en esa semana nos pusimos a hablar de cuál era la forma más trágica de morir y por qué concluimos todos que la forma más trágica de morir era el suicidio. Porque sí, es difícil afrontar la muerte de un familiar o es difícil pensar en que alguien falleció de un accidente, con una enfermedad, pero nos pusimos a pensar de que el suicidio es algo que es básicamente alguien que no aguanta más el sufrimiento y decide acabar con su vida a que seguir con ese sufrimiento tan intenso que lleva consigo mismo, ¿no? Entonces supusimos de que esa era la, como la forma de terminar con una vida la cual era la más trágica, por decirlo así. A raíz de eso, un grupo nos pusimos a pensar de cuántos chicos había que les pasaba eso, que tenían este pensamiento de querer morir. Eh, y justo en ese tiempo, y con esta profesora, que le encantaba que nosotros nos formáramos como personas, eh, y ayudarnos a formarnos como personas, hubo un momento en el cual se empezó a hacer una feria de ciencias de ahí, de la zona. Eh, y bueno, ese fue el proyecto que ideamos, con no solo los que participaban en el grupo de Feria de Ciencias, digamos los que estaban en el stand de Feria de Ciencias, sino que todo el curso se copó bastante en ayudarnos a hacer esto. Eh, y la propuesta de Mechi fue sencilla, clara y para que todo el mundo entendiera. Antes de que se acercaba la fecha de Feria de Ciencias, y Mechi se acercó una vez en la clase y dijo, miren chicos, hablamos de este tema, hablamos mucho sobre este tema y los noto bastante interesados. Si alguno de ustedes quiere empezar a hacer un trabajo de Feria de Ciencias, se puede hacer tranquilamente porque veo que es de interés en el curso. Y así como lo dijo, un par levantaron la mano y yo, porque en ese momento quería escapar un poco de las horas que teníamos de clase, porque es la realidad, no voy a mentir, era la excusa perfecta para poder faltar, decidí también participar en esta feria de ciencia y en el trabajo. Pasé mucho tiempo acompañado también de, bueno, Mechi y mis compañeros, y lo que en su momento era un poco una tortura, por decirlo así, porque de un pibe que medio no le interesaba meterse en nada, que quería hacer la suya y nada más, a pasar a entrar a todos los salones. Pibe el cual no hablaba en lo absoluto si vos no les mirabas a los ojos y le decías, contestame. Ujú. Hablaba con, bueno, mis amigos, mi familia y hasta por ahí, pero así en general no me interesaba, no, sino como que no me llamaba la atención hablar con el resto, porque seguía esa semillita así como de desconfianza hacia el mundo. Y un pibe que era de esa manera empezó a ir a todos los salones de las escuelas a preguntar si querían participar en una encuesta, que era la encuesta de, de suicidio, digamos, de quién había pensado alguna vez de suicidarse. Y empecé a darme cuenta contando entre distintas, o sea, empecé a contar encuestas y ver encuestas y ver y ver y ver y que pasaban sí, muchos sí, dentro de las encuestas y me di cuenta de que no era un problema mío, sino que era un problema en general. Y eso también me ayudó mucho. Visualizar que no era solo yo al que le pasaba esto, me ayudó mucho a tratar con, mi, con mis propios pensamientos. Porque ya te digo, si bien estaba un poco mejor, seguía bajoneado a veces, o por ejemplo en alguna prueba en la cual reprobaba, en alguna nota que me había llegado que era media mala, me volvían los bajones, o tenía alguna discusión con algún amigo y me volvían los bajones. Eh, ese tipo de cosas me afectaban bastante y me ponían muy triste. Entonces, esto me ayudó mucho porque dije, bueno, no soy solo yo el que se pone triste en general, sino que hay un montón de gente que está triste.
Eh, y de pasar a decir, quiero destruir al mundo, empecé a decir, che, quiero transformar un poco este mundo. Y Mechi fue un pilar fundamental, hasta el día de hoy es un pilar fundamental. Es una profesora a la cual no solo es buena a nivel docente, porque es increíble a nivel docente, a mi parecer, sino que también como persona es una persona que es muy buena y ha aportado mucho a, tanto a mi pueblo como a muchos pibes de- del pueblo. Sin duda una Eso persona es verdad que honra su rol docente, que no solo educa completamente, impartiendo completamente, conocimientos, sino que pudo detenerse y escuchar qué era lo que les estaba pasando, porque en eso también completamente. radica la tarea del educador, ¿no? En formarlos como Exactamente, sí, sí. persona, en prepararlos para enfrentar distintas situaciones de vida. Y Mechi estuvo atenta, supo Sí, escuchar sí, en el completamente. momento preciso. Sí, sí. Fue una persona que a mí me enseñó mucho, tanto a nivel personal como a nivel... me quedaron mucho más las cosas personales que la literatura, eh, Ujú. pero sí, sí, me ayudó mucho. Contame, Fernando, desde tu experiencia, eh, ¿qué crees vos que no hay que hacer cuando nos encontramos con una persona que está deprimida? Eh, lo que considero va a ser medio controversial o paradójico, pero es no insistirle demasiado en que te cuente, Ujú, solo esperar el momento a que te escuche, o sea, a escuchar, perdón. Eh, no decirle, contame lo que te pasa, me tenés que contar, contame, si estás triste, contame, sino que si esa persona te quiere contar y está preparada para contarte lo que te quiere contar, poder brindarle el momento de que te lo cuente, ¿no? ujú, Eh, porque esto también no es hostigación, pero sí porque no va con un fin negativo, pero esto de tratar de que te cuente algo que a esa persona le duele es peor, porque básicamente le vas a hacer revivir cosas que le están haciendo mal. Entonces, ujú, lo que yo considero es que lo primero que tenés que hacer es mostrarle y sacarle todos los tabús que tengan en la cabeza sobre los psicólogos o sobre profesionales de salud mental, primero que nada, que hay muchísimos en nuestra sociedad, y segundo, cuando la persona esté preparada, porque ella misma va a tener que hacer un proceso de decir, bueno, voy a contar algo que me molesta un montón y voy a permitir que otra persona sepa lo que a mí me molesta un montón, ahí darle el apoyo para que pueda tener un espacio en el cual pueda ser escuchado. Por ujú. eso te digo, retomando un poco lo que hablábamos antes, hay muchas Sí. personas que se expresan o hablan de sus problemas y no lo hacen hablando oralmente o en escrito, sino que hablan de otra forma, expresan de otra forma lo que sienten. Y eso también es importante, estar atento a todos esos pequeños patrones que, que puede llegar a demostrar que una persona está en esta situación o que se siente triste ya de por sí, eh, no llegando al punto de querer morir, pero sí estando triste porque sí. Eh, y es bastante, eso es lo que es para mí totalmente importante, el hecho de escuchar y estar preparado para escuchar cuando la otra persona quiera escuchar, no escuchar obligando al otro a hablar, que eso Ujú. es totalmente negativo también para la Claro, persona. claro, no presionarlo, respetar sus tiempos Exacto, y mostrar exactamente. la disponibilidad, ¿no? Estar ahí para cuando esta persona decida abrirse. Ujú, exactamente. Más para los pibes que son introvertidos en general, Ujú, eh, por el hecho de que yo he visto muchos casos en los cuales que no es que sea por echarles encargo a esas personas ni nada, pero sí he visto muchos padres que insisten al hijo o a la hija de que les cuenten lo que les pasa, pero en el momento de que el pibe se quiera abrir a los ujú, padres, el padre o está trabajando o está ocupado haciendo otra cosa o tiene su cabeza viendo que tiene que pagar las cuentas. Yo completamente entiendo que es difícil de por sí ser padre,
No lo entiendo a su totalidad, porque evidentemente no soy padre, pero entiendo lo complicado que puede llegar a ser. Eh, pero si alguien introvertido en general quiere contarte un problema, es porque realmente está pasando algo y, y yo considero que el bienestar del otro superpone cualquier otro tipo de inconveniente, tanto Claro. material como económico, lo que sea. Y eso de que la persona que quiera estar contando algo es porque algo pasa y porque algo quiere decir. Entonces, Por eso es tan también eso importante de... lo que hizo Mechi, ¿no? Estuvo atenta, supo escuchar. De eso Exactamente. se No, trata. ella no nos dijo qué les parece que todos los personajes se mueran, sino que ella se dio cuenta de que había esa Ujú. incógnita entre nosotros y ahí, Sí. a partir de ahí empezó todo. Y tampoco se apuró por tener que cumplir con la currícula de su materia, sino que paró lo que estaba dando y escuchó lo que les pasaba, que era lo importante. Exactamente. Vos hiciste tratamiento, nombraste a tu psicólogo, hiciste tratamiento psicológico y tuviste acompañamiento farmacológico. No lo vieron necesario. Igual obviamente aconsejo que si su profesional les dice, traten de visitar a otro profesional de la salud, considero que es lo que hay que hacer, ¿no? Evidentemente. Ujú. A nivel personal se me hubiera hecho más difícil, pero lo hubiera hecho igual, porque lo que yo quería era salir de eso, lo hubiera hecho, Bien, pero bien. sí. Vos escribiste, creía que para mí no había salida, por eso no hablaba. No sabía que podía. Y hoy con todo lo que estás haciendo, con todo lo que estás diciendo, con todo lo que estás expresando, estás demostrando que se puede salir de esas situaciones de tanta tristeza, de tanto sufrimiento, Ujú. de tanto aislamiento, de tanta soledad. Sí, Qué sí, totalmente. importante es poder expresar una historia personal, ¿no? Y habilitar ese malestar, porque hay algo que vos repetís en el transcurso de la charla, que tiene que ver con esto de reconocer y habilitarse el estar mal. Podemos estar mal. Lo importante es que con ese malestar podamos hacer algo, Ujú. podamos Sí, sí, sí. conectarnos, saber qué nos lleva a eso, qué lo motoriza, de qué nos habla esa angustia para poder transformarla y seguir adelante, ¿no? A Sí, sí, nuestro tiempo, alguna, con nuestro estilo. de alguna manera, lo que más o menos, lo voy a decir bastante en criollo, pero lo que más o menos era el mensaje era, no es, no está mal estar mal, lo que a mí me parece que está mal es no hacer nada con eso que Ujú. te hace estar mal, ¿no? Ya sea, ni siquiera te tenés que proponer el hecho de cambiar el mundo, como hice yo, como un loco de la cabeza que lucha más o menos por esto, pero tranquilamente con el hecho de tratar de estar bien vos, ya estás haciendo algo, y ya eso es un montón. Porque está bien, capaz que a vos en ese momento, a la persona que está en esa situación de tristeza, no le interesa estar bien o lo que sea, pero al empezar a estar bien se va a dar cuenta de que los que están alrededor también están bien. Entonces ya te das cuenta de que solo ayudarte a vos mismo hace que los que te rodean y te quieren estén bien con vos. Entonces, aunque pienses que ayudarte no te beneficia en nada, estás ayudando al resto también con eso. Fernando, te agradezco muchísimo eh, por expresar tu historia, por permitir que muchas personas se identifiquen, por ayudar desde tu lugar, hoy que es este, y más adelante compartiendo la profesión seguramente.